Padre nuestro, te damos muchas gracias por tener la posibilidad de estudiar tu palabra. Es un privilegio, es una honra para nosotros poder tener tu palabra escrita en nuestras manos, poder aprender de ellas cada día y también ser animados por tu palabra en todo lo que respecta a cómo debemos andar en este mundo mientras nos vienes a buscar. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces, te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, nos encontramos nosotros en este capítulo 7 estudiando la primera carta a los Corintios y les invito justamente a recordar que hemos estado abarcando diferentes tipos de temas que tienen que ver con eh, todo lo que es la vida de soltería, de matrimonio y de divorcio y de viudez también. Así que hemos estado abarcando estos temas y vamos a tratar de enfocarnos, ¿sí? En el final de este capítulo. Vamos a tomar desde el versículo 25 en adelante. Vamos a leerlo por porciones como para poder entrar en contexto. Voy a leer el primer párrafo en este momento, del versículo 25 en adelante, dice así. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hasta ahí vamos a leer ahora. Vamos a tratar de meternos en la primera parte que tiene que ver con esta porción, y Pablo está dando diferentes mandamientos de parte del Señor y también recomendaciones por determinados conceptos que él plantea acá. Y él dice justamente acá, versículo 25, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. ¿Sí? Recuerdan que él había hablado para los matrimonios y le había dado mandamientos de Dios. Ahora dice, esto no es un mandamiento de parte de Dios, no viene directamente de él, sino que de acuerdo a las ciertas apreciaciones que tengo, el conocimiento del Señor que tengo y las evaluaciones que estoy tomando, les aconsejo esto. Este es mi consejo para las vírgenes, dice. Dice, doy mi parecer como quien alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Y dijimos justamente que Pablo no simplemente quiere considerarse a él mismo como alguien que simplemente da un consejo como cualquiera. Vos hablás con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo y te dice, mira, a mí me parece que vos tenés que hacer esto, aquello, o lo otro. O sea, no, esa persona habla desde su punto de vista, ¿sí? Y puede estar errado en cómo lo ve. Ahora, Pablo lo está tomando este consejo con bastante experiencia de estar con el Señor, del conocimiento de la Escritura y de la forma de evaluar la vida también que tiene. Así que su consejo no es para tenerlo en poco. Bueno, está bien, sí, eso lo dijo Pablo, pero no importa. Vieron que a veces alguien recibe consejo de alguien de la iglesia y dice, pero no importa, o sea, yo lo voy a hacer como yo quiero. Y se maneja de esa manera. Bueno, Pablo está diciendo no. El consejo que él está dando tiene que ver con más autoridad que la de simplemente alguien que uno puede considerar como importante para su vida. Y el versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Y bueno, acá entramos en una serie de ciertos conflictos, diríamos, en una palabra, porque este capítulo 7 tiene bastantes cosas que, que detenernos a evaluar, ¿sí? Así que este capítulo 7 es uno de los más complicados por cuestión de formas de ver y interpretar el pasaje y de sus aplicaciones también.
Entonces, este capítulo 7 es bastante complejo en ese punto. Ahora, lo que está diciendo acá es, en este versículo 26, entra en un tema que pone en contexto, dice, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La pregunta es, ¿cuál es esa necesidad que apremia? ¿Sí? Porque eso es la base para los consejos que él da, ¿no? Eso es argumento, ese es el argumento por el cual está sosteniendo esto que dice. Entonces, para ser sincero, y cualquier predicador que sea sincero, va a decir lo mismo que digo ahora. Nadie sabe que esa es necesidad. Nadie puede afirmar qué es esa necesidad como palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? Son puntos de vista en cuanto a qué es esa necesidad que apremia. Entonces hay diferentes formas de considerar esto que en lo cual basa su consejo, Pablo. Y algunos plantean sobre el hecho de que esa necesidad que apremia tiene que ver con una persecución que estaba por venir, relacionándose ya a Roma, a través de la persecución que se va a generar a través de los emperadores romanos, y que entra una persecución hacia los cristianos que va a durar siglos, hasta el año 300. Hay una persecución constante de diferentes emperadores. Entonces, Pablo, cuando plantea esto, es justamente, supuestamente, esta afirmación. Como hay algo que apremia, algo que está justo de pasar, tenemos que tomar una decisión, dice, ¿no? Otro punto de vista que es por ahí el que más se lo puede llegar a considerar, esto de la necesidad que apremia puede llegar a ser también, como lo que después vamos a mirar, justamente versículo 32, que dice, quisiera pues que estuviese sí congoja, y en varias oportunidades se menciona palabras como esta, versículo 29, el tiempo es corto, y diferentes versículos que dan una idea de que hay algo que está por pasar, ¿sí? Y bueno, una de las apreciaciones que se puede tomar de este punto de vista es que tiene que ver con la inminente venida de Cristo, con la inminente justamente venida de nuestro Señor, y como eso es algo que puede pasar en cualquier momento, no nos distraigamos con determinadas cosas que nos pueden llegar a atar a este mundo, ¿sí? Y que nos pueden quitar mucho de nuestra fuerza, nuestro tiempo en esas cosas. Entonces, Pablo está hablando acá, este consejo relacionado también puede ser a este punto de vista, que justamente si vemos el versículo 29 que dice, el tiempo es corto, esa palabra de tiempo no habla de tiempo, o sea, en el griego se usan dos palabras para hablar de tiempo, y una tiene que ver con cronos, ¿sí? Que es la cronología, donde sacamos la palabra cronología, que es el tiempo en suceso de etapas en un lapso de tiempo, ¿no? En una línea de tiempo tenemos diferentes etapas y se lo mide cronológicamente. Y después hay otra palabra que tiene que ver con justamente el tiempo oportuno, ¿sí? Una oportunidad, ¿sí? Para algo, el tiempo perfecto para algo. Vieron que el Señor Jesús hablaba justamente de que mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Lo que está diciendo es no mi cronos, sino esta palabra que tiene que ver con el tiempo perfecto. Entonces está diciendo, mi tiempo perfecto para el sacrificio en la cruz todavía no llegó. ¿Cuándo es el tiempo perfecto? Cuando Dios en su sola soberanía sabe qué va a pasar, y bueno, y ahí se va a dar todas las cosas. Y ese es el tiempo perfecto, ¿sí? Y es lo mismo que se puede llegar a traducir de Eclesiastés capítulo 3, que dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces, tiene que ver con esta perfección de tiempo o de oportunidad para algo. Entonces, es probable que lo que esté diciendo tenga que ver con esto, ¿sí? Que esto que apremia y el tiempo es corto y hay que aprovecharlo, tiene que ver justamente con dedicar nuestras vidas por completo al Señor, y que no haya cosas en lo posible que nos distraigan de esto. Entonces, bueno, ese es un punto de vista, pero como les decía, no podemos asegurarlo
¿sí? Pero bueno, eso es lo que se cree en cuanto al pasaje. Entonces, continúa el párrafo diciendo justamente que, versículo 27, bueno, perdón, desde el 26 empieza una lista de cosas, desde el 26 empieza una lista de cosas que va a mencionar, ¿no? Entonces en el versículo 26 dice que para él sería bueno, ¿sí? Que esté solo el hombre, pero bueno, más allá de eso, dice justamente que hará bien el hombre en quedarse como está, ¿sí? El párrafo anterior decía, versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena a todas las iglesias. Entonces, es en el estado en el que fuiste llamado, tratá de permanecer en ese estado, dice, ¿no? Y sigue con con esa misma idea. Y dice justamente, versículo 27, ¿estás ligado a mujer? Si estás unido, si estás casado con una mujer, dice que no procures soltarte. O sea, no hagas todo tu esfuerzo para separarte de tu esposa. Bueno, ya hemos hablado de eso. Dice que no tiene que, por esto que está diciendo Pablo, que justamente estaría bueno que se quede solo, no está bueno que por eso se use como excusa. No, porque Pablo dijo, vieron que nosotros como seres humanos tiramos de los pelos los consejos y lo agarramos por nuestra conveniencia. No, no, como dijo fulano de tal y lo usa como uno quiere y no en el sentido correcto. Bueno, Pablo dice esto, si estás casado, bueno, no procures soltarte, no hagas todo tu esfuerzo para soltarte. Después dice, ¿estás libre de mujer? O sea, ¿no te casaste todavía? Dice, no procures casarte, no te desesperes por hacer esto. Lógicamente que por momentos parece que se contradice con lo que vimos en los primeros versículos, pero hay un perfecto equilibrio y armonía, ¿sí? Así que si esta persona no recibió ese don, mejor es que casarse. Así que no tiene que ver con eso, pero si está la posibilidad de estar solo, dice que se quede como está. Versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Entonces lo que está diciendo acá es que eh, puede ser que se quieran casar. No es pecado, dice Pablo. Aunque no es mi consejo, aunque no sería lo mejor que yo le estoy recomendando, no es pecado. Pablo apunta a una libertad en Cristo que tenemos, que no tenemos que dejarnos oprimir por ciertas circunstancias o por ciertos consejos y que eso limite de alguna manera las decisiones que vamos a tomar. Tenemos que ser libres para tomar decisiones, sin importar lo que sea. Y entonces esta iglesia que está escuchando a Pablo decir esto, imagínense los casados diciendo, quédate solo, no te cases, esto que el otro. Pablo dijo esto. Y meten ahí una presión hacia los solteros. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. No están pecando si se casan. Es un don, habíamos hablado en los primeros versículos. Entonces, dice el versículo 28, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Recuerden, aflicción de la carne está en el contexto del tiempo que apremia, el tiempo es corto y lo que está por pasar, lo que está por venir, ¿sí? Y a eso se refiere con aflicción de la carne, el contexto del cual no estamos entendiendo con total claridad, ¿sí? Algunos citan esto que Pablo dice acá como para sostener que Pablo había estado casado y que tenía una mala experiencia en el matrimonio y por eso dice aflicciones, ¿sí?, de la carne. Pero no es fuerte eso como para decirlo porque está dentro de un contexto que Pablo ya viene hablando del tema. Está hablando de ese tiempo que apremia, que el tiempo es corto, así que la aflicción de la carne no tiene que ver con una mala experiencia de matrimonio de Pablo, algo anterior que haya tenido. No, para nada tiene que ver con eso. Aunque sin lugar a dudas hay matrimonios que viven con una aflicción en la carne, ¿sí? Por malas decisiones, ¿no? Porque claro, justo se conocieron,
antes de conocer a Cristo, esta pareja, y se genera un montón de líos, un montón de situaciones, un montón de vida de pecado, de desorden. Una jovencita que vio en ese novio el boleto de salida de su casa y del infierno que estaba viviendo en su hogar, y después se transforma muy probablemente en un infierno y que va a sufrir de por vida todo eso, sin la intervención de Cristo. Podemos hablar de un muchacho, un joven que vio una chica que tenía la vanidad en pinta, ¿sí? Y que tenía toda la hermosura, toda la belleza, pero solo se fijó en esa área y después vive, ¿sí? Desconociendo las otras áreas hasta que se casa, y luego se da cuenta de que la persona con la que se casó es la peor persona con la cual se tendría que haber casado, y vive de una forma que causa mucho dolor, mucha aflicción, y de personas que se pueden haber conocido en un contexto podríamos decir, del templo, de paganismo, de ritos religiosos, y todas esas cosas, que traducir el tiempo presente podemos traducirlo en las noches, boliches y demás, y que de pronto las bebidas alcohólicas y un poco de droga no hace nada, pero después cuando se casan, la adicción a la droga, al alcohol, genera una aflicción para ese cónyuge. O sea, podemos decir que sí puede haber dentro del matrimonio aflicciones. Claro que sí puede haber, pero no está diciendo Pablo que se debe a eso, sino que tiene que ver todo eso con esto que está hablando anteriormente. Entonces tenemos acá justamente a Pablo en el versículo 28 dice, y yo lo quisiera evitar. Pablo lo que quiere hacer es evitar esto, evitar que vivan de esta manera, con esta carga, con esta presión. Entonces, versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y acá entra Pablo a este sentido de el tiempo es corto, el tiempo apremia, así que su estilo de vida tiene que ser acorde a esto que es corto y que apremia. Así que los que están casados no tienen que utilizar la vida de matrimonio como una excusa para vivir el evangelio que vemos en la Escritura. O sea, un evangelio que habla de vidas completamente entregadas al Señor y a las personas y a su obra. Gracias. Entonces, hay muchas personas que usan, no, lo que pasa que estoy casado, no, lo que pasa que estoy trabajando mucho y que tengo que mantener mi familia, lo que pasa que... Y va detrás de eso. Y eso es la razón de su vida. Y Pablo dice, no tienen que vivir de una manera que tu cónyuge te quite de enfoque en esta vida. Porque si fuera así el caso, ninguno debería casarse. Nadie. Y la raza humana ya se hubiese extinguido. ¿Por qué? Porque nunca el matrimonio fue un obstáculo para vivir a Cristo, para servir al Señor. Nunca, jamás. Sí, fueron excusa que cristianos inmaduros han dado a través de toda la historia y lo seguirán dando, lógicamente, pero no tiene que ser una excusa. El soltero que vive a Cristo, y después vamos a hablar un poquito de eso, vive a Cristo y disfruta en la plenitud y de muchísimo tiempo de servicio al Señor. Cuando se casa, ese tiempo disminuye, pero sigue viviendo a Cristo y sirviendo a las personas, y nada en la vida tiene que ser un obstáculo. Ni las relaciones maritales, ¿sí? Y luego dice, versículo 30, y los que lloran como si no llorasen. O sea que ni la vida familiar, ni situaciones que sean muy tristes, muy lamentables, que traigan mucho dolor y congoja al corazón. Esta palabra, los que lloran,
es los que gritan en llanto. O sea que el dolor desgarra el corazón. Ni aun las situaciones más desgarradoras de tu propia vida y de la mía tienen que ser un obstáculo para vivir de esta manera. Por eso es que dice ahí, como si no llorasen. O sea que por más dolor desgarrador que se pueda tener en el corazón, en el alma, uno tiene que vivir como si fuera que no le pasara nada de esas cosas. Y es fuerte lo que Pablo está diciendo. Y si ese tiempo que apremia es que haya una persecución y que se mate a tu cónyuge por decir creo en Jesucristo como mi Dios y Salvador, esta viuda tendría que lamentarse y llorar y vivir así de esa manera, encerrada en su angustia, en su dolor, y nunca más hacer lo que fue llamada a hacer, que es vivir a Cristo y servir a las personas. Eso no es voluntad de Dios. Y dice, como si no llorasen. No está eliminando el dolor, pero no tiene que ser el dolor un obstáculo para hacer lo que debe hacer. Ahora, ni las relaciones maritales, ni dolores desgarradores que producen llanto, dice, y los que se alegran, ¿sí? Los que viven detrás de cosas que los ponen feliz, o sea, que en el trabajo le va bien, que en esto le va bien, y vive detrás de un montón de cosas que quizás vive de hobbies, ¿no? Que de pasatiempo y la vive pasando bien y vive una vida así, sin pecado. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de cristianos que viven detrás de cosas que le producen continuamente alegrías, pero eso es su vida y eso solamente. Y dicen, tienen que vivir como si no tuviesen alegría. No se tienen que aferrar a ellas, no tienen que desenfocarse. Y luego dice, y los que compran como si no poseyesen. O sea, y aquellos que tienen posibilidades económicas que pueden ir al mercado y hacer grandes compras de esclavos, de esto y del otro, y que tienen un poder adquisitivo que les permite ciertas cosas, no se aferren a eso, no vivan detrás de eso, no vivan, diríamos hoy, no vivan detrás de ofertas de Mercado Libre, de determinado supermercado y que tu vida sea solamente el comprar, el poseer y las cosas. No, como si fuera que no vivís de esa manera. Eso no te tiene que atar. No, porque justo tengo que pagar todas estas cosas y tengo determinadas deudas y cuentas y determinadas cosas. No, no tiene que ser tu estilo de vida ese. Y luego dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y acá ya dice, bueno, las personas que son pocas en la sociedad, que tienen poder adquisitivo muy altos y que pueden tener un montón de lujos, ¿sí? Hablábamos en un momento con los muchachos de algunas personas que tienen muchos Ferraris y un montón de autos de alta gama, y dice, su estilo de vida tiene que ser como si no tendrían nada. No te aferres a esa vida, dice, y tenés que vivir de la misma manera. Así que no es simplemente el Evangelio para que los pobres hagan el ministerio o los que no tienen nada que hacer hagan el ministerio, sino para todos. Aquel que puede llegar a ser el presidente de una organización o de una empresa multimillonaria, como aquel que es un albañil que trabaja día a día y que Dios no tiene para comer. Para todos tiene que ser lo mismo. Y luego dice ahí, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto que estamos viviendo, esto es temporal, dice Pablo. Esto en los cuales muchos se aferran y deciden vivir de esta manera, en un momento deja de existir. Y ahí se ve el para qué. El para qué hice todo lo que hice. ¿Qué estuve construyendo? ¿Sobre qué estuve construyendo? ¿Sobre qué basé mis decisiones? ¿Sobre cosas temporales, vanas? ¿O sobre cosas eternas? Y lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio tiene que ser el estilo de vida del creyente. Eso no es negociable.
y eso no puede ser algo que sea un obstáculo para vivir de esta manera. Así que ese es un párrafo que nos deja bastante enseñanza en cuanto a esto que venimos hablando. Y ahora Pablo, así que habló primero de las señoritas, o de las mujeres, de las damas vírgenes, en el versículo 25, y ahora el versículo 32 empieza otro párrafo hasta el 35, y dice así: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y acá en su contexto, en el versículo 32, Pablo vuelve a hablar esto de la congoja que veníamos hablando anteriormente, de situaciones que apremian, y va a decir acá, el versículo 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esto que Pablo está diciendo, para la sociedad actual, Pablo es un fanático, un extremista, un legalista, para la sociedad que vivimos hoy. Y para la iglesia del tiempo presente es muy parecido. Lo miran de la misma manera. Pablo está diciendo, podés ir a la iglesia, podés estar en una familia cristiana, podés tener un montón de cosas buenas, podés no decir malas palabras, podés saber versículo de memoria, podés tener una voz espléndida cantando, podés tener todo eso. Pero si el joven cristiano no está semanalmente involucrado en las cosas de Dios y no está sirviendo a las personas, no está predicando, no está enseñando, no está discipulando, no agrada a Dios. La vida del soltero tiene que ser llena de plena comunión con Dios, no de lucha con comunión con Dios, sino plena comunión con Dios y de pleno servicio a las personas. El que no hace eso, no agrada a Dios, dice Pablo. Así de duro es. Así que, joven que estás escuchando, si en la semana no estás discipulando, no estás predicando, no estás hablando del Señor, no estés el Señor en tus pensamientos, en tus acciones, puedes tener el mejor trabajo, la mejor carrera, puedes tener las mejores aspiraciones, pero tu vida no agrada a Cristo. Y eso es lo que Pablo plantea. Pablo da por sentado que el joven cristiano vive así. Si no, no vive como joven cristiano. Y es duro, Pablo. Pero Pablo entiende que el vivir siempre es Cristo. De eso no se negocia con nada. Y Pablo vivió el Evangelio de esa manera. Y él enseñó a sus discípulos, a la iglesia que siempre estaba ministrando, a vivir a Cristo de la manera que él vivía. Y él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él vivía así el Evangelio, y así vivía Cristo. Observen la vida del Señor Jesucristo como soltero, joven mayor, soltero, sirviendo siempre, apartándose para orar a lugares privados. Aunque lo buscaban y querían, nadie lo encontraba. ¿Por qué? Porque vivía en plena comunión con Dios, agradando al Señor, pero ocupado, con cuidado de las cosas del Señor, siempre ministrando a las personas, siempre ayudando, siempre predicando, siempre sanando, siempre haciendo su ministerio, siempre sirviendo a las personas. Cristo es el mejor modelo para los jóvenes solteros. Así se vive el Evangelio. Debemos andar como Él anduvo, dice la Escritura. Entonces, Pablo lo entendió el Evangelio de esa manera, y solo que ha habido una deformación a través de los siglos
y la iglesia ha tergiversado la soltería como que tiene que centrarse en sus trabajos, en sus carreras, en sus deseos, en sus anhelos, en sus aspiraciones, y en eso nunca está el Señor. Y así no se agrada al Señor. Y luego dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así que lo que está diciendo acá es, bueno, hay una realidad. Pablo plantea otra realidad para el casado. Él está ocupado, evidentemente, en cómo agradar a su mujer, a su esposa. Él está ocupado en estas cosas porque, claro, ahora tiene una responsabilidad, él tiene que mantener, tiene que sostener una familia. Es el hombre, el sustentador, el proveedor para el hogar. O sea que tiene largas horas de trabajo y de pronto ocuparse de su familia, de sus hijos, y tiene un montón de estas cosas. Ahora, esto de ninguna manera contradice lo que vimos anteriormente, porque hay un perfecto equilibrio. Porque decía, versículo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que justamente el casado, ¿sí? Tenía que vivir como si no estuviese casado. Así que tiene que haber un perfecto equilibrio. Ahí podríamos pensar en los apóstoles. Los apóstoles, la gran mayoría de los apóstoles eran hombres casados. Y ellos se ocupaban de esto y servían al Señor. Y nunca fue un impedimento para servir al Señor. Pero sí hay un deber y hay una responsabilidad. Porque Dios, habíamos hablado, que pone en alto el concepto de matrimonio y de familia. Dios es un guardián del matrimonio y de la familia. Y justamente los hombres tienen que ocuparse de sus esposas. Y tiene que haber en ellos un deber. Y no utilizar el evangelio para decir, bueno, yo me dedico al evangelio, así que mi esposa queda en un rincón allá lejos. No. Hay un perfecto y sano equilibrio. Se puede vivir a Cristo teniendo ese sano equilibrio. No es que como si fuera que no esté casado, bueno, mi esposa queda allá lejos y la veo una vez por semana porque me fui a hacer el ministerio y... No. No solo tiene que cumplir con su deber conyugal, sino que a la misma vez tiene que cumplir con otros deberes como cónyuge, como esposo. Así que hay un perfecto equilibrio en todo esto. Por eso el capítulo tiene que ser observado en su contexto y en su totalidad como una sola cosa y no como cosas separadas y sacarlas de contexto, ¿sí? Hay que evaluar todo el capítulo de la misma manera. Así que el versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, acá en este versículo 34 entramos en un pasaje donde determinadas traducciones lo traducen como se ve acá, ¿sí? Pero en realidad tiene más sentido por el contexto que la traducción sería como algunos manuscritos lo tratan, que tiene que ver con esto, que tanto la que no está casada como la virgen tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y eso nomás dice el versículo. El resto es muy probable que sea un agregado de las traducciones, de algunas traducciones. Entonces, eso es para mencionarles justamente que únicamente está hablando acá de las que están solas. Tanto es la que no está casada como la virgen, justamente. Así que bueno, acá entramos en un pasaje que nos habla acerca de esto. Por eso le decía que este es un capítulo que tiene mucho para estudiar en profundidad y para detenernos mucho, y sería para darlo más que en 4 veces, imagínense. Aunque la primera solo fue una introducción al concepto bíblico de matrimonio. Ahora quiero justamente, el versículo 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces lo que está diciendo es, con lo que yo le estoy diciendo no quiero poner una carga sobre ustedes, una presión, ¿sí?, extra.
y ese es el deseo de Pablo, de no ser una carga con lo que está enseñando para esta congregación. Y él está pensando en estos consejos que él está dando, son a raíz de un beneficio de estos que están escuchando. No tiene que ver de ninguna manera con lograr algo egoísta que él quiere hacer o tener, sino que él está pensando en el bien de estos oyentes. Así que ahora está el otro párrafo, que lo voy a leer, versículo 36, ¿sí? Dice así, versículo 36 al 38, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Así que en este párrafo, el 36, que estamos viendo, Pablo está tratando justamente un tema que ahí tenemos que hablar nuevamente de traducciones, ¿sí? Esta palabra que va a decir en el versículo 36, genera un poco de, fíjese, versículo 36 al final dice que se case, y toda esa expresión ahí se puede traducir también como que se dé en casamiento, como que se case. Entonces, según el contexto, al principio de los primeros años de la iglesia, que se estuvo traduciendo esto, por ahí me sale mal la palabra, Crisóstomo, es justamente un referente para la iglesia evangélica, y bueno, él entendía como que se dé en casamiento y tradujo la palabra hija, cuando en el original no está la palabra hija. ¿Sí? Entonces, él lo que estaba hablando como de padres dando a sus hijas, y agregó la palabra, porque no está en el original, la palabra, versículo 36, se leería como está en la traducción nuestra, pero si alguno piensa que es impropio para su virgen que pase ya de edad, porque la palabra hija no está en el original, es un agregado. Por esa forma que se traduce el que se case o se da en casamiento. Entonces él agrega esta palabra hija. Así que se puede ver ese pasaje de esa manera, como también se puede ver de la otra manera que tendría el sentido acá. Y sería más bien vamos a usar la palabra actual, el novio, ¿sí? O el prometido que va a casarse, que está con fecha para casarse con una virgen, con su virgen. Entonces, se puede leer de esa forma el pasaje, de una forma quizás más correcta, y voy a usar la NBI para leérselo cómo se traduce en este sentido el pasaje. Versículo 36. En la NBI dice así: si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito, el joven, o puede ser compartido, y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Así que puede leerse el pasaje de esta manera. Y yo me inclino más a este punto de vista que al otro, de hija, por el contexto y justamente por la palabra en el original. Pero bueno, allá cada uno tomará su punto de vista. Pero lo que está planteando acá justamente Pablo tiene que ver con una realidad, que hay libertad en Cristo para decir una cosa como para decir la otra. No quitemos la esencia de lo que todo el capítulo estaba diciendo.
No hay que estructurar y obligar a personas a cumplir con determinadas cosas que no son pecado. Y eso es lo que Pablo quiere dejar en claro. Ahí dice solamente hace bien o hace mejor. No está diciendo está pecando. ¿Sí? Ahora entramos en el versículo 39 y 40 y con eso termina el capítulo y después doy la conclusión. Dice así: la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa serás si así se quedare, si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, acá le toca ahora el turno, viene hablando por turnos, ¿no? O sea, para todos hay, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las viudas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué le podemos decir a las viudas? Bueno, primero Pablo da su base bíblica para decir que esta mujer que quedó viuda, por la ley de Dios, tiene la posibilidad de casarse con quien quiera. No es de ninguna manera pecado que el viudo o la viuda se casen con otra persona. De ninguna manera es pecado. El que lo ve de esa manera no ve la Escritura de la forma correcta. Tergiversa la Escritura porque le da la libertad de casarse. Y dice justamente que no tiene que sentir ningún tipo de presión por la sociedad o por la iglesia de que no se pueda casar. Tiene la libertad de hacerlo. El que dice otra cosa está yendo en contra de Dios, porque Dios le da la libertad a esa viuda o a ese viudo de que se case con quien quiera. Según la Escritura, si se casa al otro día que muere su esposo o su esposa, no está pecando. ¿Sí? Las esposas y los esposos dicen, no, porque cuando yo me muera tenés que, no sé, 2 semanas, 3 meses, 5 años, 1 año, llorarme y no te cases con nadie hasta que pase tanto tiempo. Le ponen cargas que Dios no le puso a nadie. Se puede casar al otro día. ¿Sí? Delante de Dios se puede casar al otro día. No digo que lo hagas. Digo que tenés la libertad en Dios para hacerlo. Que nadie puede decir que estás pecando. Y el que lo dice, está diciendo pecado algo que Dios no dijo pecado. Y ahí estás en contra de Dios. Entonces, la libertad en Cristo la tenemos. Y fíjense ahí. ¿Con quién se puede casar? Dice la Escritura. Y quiero escuchar los presentes. ¿Con quién se puede casar? Los que están acá. ¿Con quién se puede casar esta viuda? No. ¿Con quién? No. Con quien quiera. Simplemente eso. Con quien quiera. No porque esta persona y aquella y la otra. No porque la Escritura dice con quien quiera. Y perdón la expresión, pero le tiene que importar un comino lo que piensa en el resto. ¿Sí? Porque es con quien quiera. Y el que dice lo contrario está yendo en contra de la Escritura. Tiene la libertad para hacerlo. No necesita tu permiso ni tu aprobación para que esto pase. Tiene libertad para decidir con quién casarse. ¿Sí? Pero lo siguiente es importante. ¿Sí? Primero está su deseo, lo que quiere, pero después algo importante, con tal que sea en el Señor. Y eso no está diciendo, porque hay algunos que dicen, y lo he escuchado, que sea creyente. ¿Qué? Que sea creyente no dice el versículo. Que sea en el Señor.
Porque que sea creyente no es base suficiente para casarte con una persona. Es una de tantas cosas que debe tener la persona con la que querés casarte. Pero no tiene que ser únicamente el requisito. Alguno dice, bueno, ya la edad que tiene, bueno, con que sea mujer y sea creyente, zafa, dice alguno, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Dice, con tal que sea en el Señor. Porque no es simplemente que sea creyente, porque si es creyente únicamente, puede vivir muchísimas aflicciones, porque esa persona puede ser creyente, pero Cristo no es su Señor. Y eso puede traer muchísimos dolores de cabeza, porque si el Señor no es el Señor de la vida de tu cónyuge, va a haber muchos problemas matrimoniales. Entonces no sería algo bueno. Y si te querés casar después de ser viudo o viuda, eso hablaría de que fue una buena experiencia también la primera esposa o el primer esposo que tuviste, porque no tuviste una mala experiencia y no tenés ningún tipo de raíz de amargura o cosa con la persona anterior, ¿sí? Pero la realidad es que ser el Señor implica una serie de cosas que tienen que darse. Dios ha establecido, ¿sí?, determinadas cosas que son importantes considerar a la hora de pensar en tu cónyuge. Es como volver a una etapa en la juventud y soltería, donde vos podés elegir en el tiempo presente con quién te vas a casar. Y hay un privilegio de poder elegir con quién te vas a casar. Y ese privilegio es decir, bueno, si esta persona no se alinea con el estilo de vida que estoy pensando, de servir al Señor y esto y aquello y lo otro, si no se alinea con todo esto, vamos a terminar siendo un yugo desigual. Así que es un privilegio elegir con quién te vas a casar. Porque decís, bueno, puede ser un yugo desigual con otro creyente. ¿Por qué? Porque ella está aferrada a las cosas del mundo y vos estás aferrado a Cristo. Y va a ser como vivir con un inconverso, solamente que va a la iglesia. Entonces es un yugo desigual. Y bueno, si ya estás casado, no procures soltarte, pero si te vas a casar, elegí bien con quién te vas a casar. Entonces que sea un yugo igual, no desigual. Y bueno, esta persona tiene esta posibilidad de hacerlo, de decidir con quién se quiere casar, pero que sea en el Señor. Y bueno, justamente Pablo concluye esta expresión, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y Pablo está dando esta libertad. Dice que en Cristo nosotros tenemos libertad para decidir en el estado en el que vamos a encontrarnos, ¿sí? Vamos a estar casados, podemos estar solteros, podemos seguir viudos, podemos volvernos a casar. O sea, no tiene que haber ninguna presión, ni de afuera del mundo, ni de la iglesia hacia estas personas, en una presión de que sí o sí se tiene que tener y se tiene que vivir de esta manera que ellos viven. De ninguna manera tiene que haber una presión. Y eso es lo que Pablo plantea, una libertad en Cristo para tomar decisiones sabias. Cada decisión va a implicar un costo a pagar. Y Pablo plantea en este capítulo todas estas cosas que se pueden vivir de esta manera, ¿sí? Y que tienen que tener la libertad para hacerlo. ¿Sí? Si vas a ver Primera de Timoteo capítulo 5, vas a escuchar que a las viudas jóvenes Pablo le dice que él recomienda que se casen. Y él recomienda que se casen a las viudas jóvenes. Y acá le dice que sería mejor justamente quedarse así como están. Entonces, lo que se tiene que entender es que tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, en estos conceptos. Y tiene que haber una libertad en Cristo para tomar decisiones. Y ese es el corazón de este capítulo 7. Libertad en Cristo para tomar decisiones. Y Pablo respondiendo a inquietudes que una iglesia similar a nuestra tenía. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque realmente a través de tu palabra podemos entender tu voluntad y lo que has establecido para tu iglesia. Y realmente, más allá de bromas que uno puede llegar a hacer, es un tema bastante complejo, complicado, y entendemos de que realmente desde el principio, Señor,
desde el principio de la creación y de todas las cosas, Señor, has dado un don maravilloso a la humanidad, que es el matrimonio, que es la familia, Señor. Ha sido algo instituido no por sociedades, no por personas, sino por ti, Señor. Y entendemos que debe ser visto de la manera que tú has establecido, Señor, que no debemos evaluar estos conceptos por la perversión y la adulteración de los tiempos y de las sociedades, Señor, sino que siempre has puesto, Señor, esto como un don maravilloso para la humanidad, pero también para tu iglesia, Señor, para tu pueblo. Y hoy queremos decirte gracias porque a través de este capítulo 7 podemos nosotros ver que el Hijo de Dios, que el cristiano, que el creyente en este mundo puede tener la libertad de vivir libre de presiones, de algunos de que se casen, otros que no se puede volver a casar si quedó viudo o viuda, Señor, tantas cosas que las sociedades y los puntos de vista oprimen a los creyentes y la Escritura nos llama a vivir en libertad, Señor. Gracias por tu palabra y porque escucharla nos hace bien. Te dejamos todo el día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.